tiempo para 10 minutitos de preguntas, si hay interesados. Sí. Sí. La pregunta es para Thiago. I'm going to do it in English so it's easier to communicate directly. Behind your platform there's an Detrás de assumption la of plataforma está a el standard of supuesto de un estándar de lo que es una buena escritura, y también supongo que ese estándar para distintos niveles. O sea, escribir bien en primer grado es distinto que escribir bien en séptimo grado. Entonces, en ese contexto, ¿cómo se establecen los estándares? ¿Está alineado con lo que los profesores creen que es una buena escritura? Y eso se evalúa a través de la plataforma, y qué elementos no están disponibles en la plataforma y solo pueden ser evaluados por personas. That's very key. Creo que es clave esta to pregunta, develop. muy buena pregunta para desarrollar nuestro producto. Los estándares que nosotros tenemos en la plataforma fueron identificados al recabar miles de ensayos escritos por estudiantes para un examen nacional que se llama SAT. Nosotros mapeamos todo esto, tomamos notas de esos estándares, gente que tomó notas y lo cargó en nuestro sistema, y al hacer eso nosotros podemos comprender cuáles son los ensayos, los dejamos los mejores, cuáles son los estándares, y después comprendimos si esos estándares en realidad eran específicos o eran aleatorios, y tomamos estos específicos que realmente conforman un buen ensayo y los utilizamos. Y estamos haciendo lo mismo para los otros grados, con distintos tipos de datos, con distintos tipos de textos. Lo tenemos eso como una referencia nacional. Ahora estamos recabando referencias de exámenes de los estados, de municipalidades y de otros tipos de fuentes. Hola, buenas tardes. Bueno, mi consulta es, no sé si muy simple, pero va para todos los que pusieron. Mi nombre es Javier, soy de Salta, y nosotros tenemos una problemática no solamente en Salta, sino en el país, que tiene que ver con la heterogeneidad geográfica y con la ruralidad. Y la pregunta tiene que ver con equidad. No quiero entrar en lo que significa equidad, porque es mucho más profundo de lo que voy a consultar, ¿sí? Pero en términos de equidad de acceso al software y en términos de equidad de aprendizajes, los productos que presentaron tienen la posibilidad de llevarse adelante en una escuela rural sin internet. Esa es mi consulta. ¿Voy primero? Hola, gusto conocerte, creo que hemos hablado, ¿no? Sí. La respuesta es sí, por suerte la tecnología nos ha dado el avance de la tecnología nos ha dado una mano en este sentido, la línea general de cómo evolucionó la tecnología. Hay dos grandes maneras de hacerlo. Una es instalando en el dispositivo de cada alumno una versión reducida o integral, según el producto que sea, lo que llamaríamos puramente offline. La desventaja que tiene esto es que no permite la intervención en el backend de docentes, recolectar datos y demás. Se puede hacer, se ha hecho, de hecho uno de los modelos que se presentó hoy creo que iba por ese lado. Tiene ventajas y desventajas obvias. La principal desventaja que tienes es cómo aprovisionás todas esas máquinas. Tenés una instancia inicial de cargado que logísticamente es complicada de hacer. Lo que más se ha avanzado en otros lados, hay varias iniciativas a nivel mundial, es en micropuntos de acceso, ¿no? O sea, hay ahora comprar una maquinita que tenga la suficiente capacidad de obrar como un servidor local, tipo wall garden, como se llaman, un servidor local, digamos, y desde el advenimiento, la estandarización de las tecnologías de containerización, se llaman Docker y demás, hoy por hoy para cualquier empresa que haya hecho sus deberes en materia tecnológica debería ser posible distribuir mini versiones de sus servidores sin costo alguno, sin costo de implementación alguno, porque digamos la tecnología para instalar 1 o 1000 servidores en la nube
debería ser la misma que para instalar en una de estas maquinitas que después se corre. Entonces, en ese caso, se tiene la ventaja de poder llevar una máquina a bajo costo. Estamos hablando de $200 por máquina, o sea, por escuela. Esa es la línea de precio que andan estos días, más lo que venga en el contenido. Mis cuentas burdas indicarían que tener una máquina de estas con contenido de primer nivel, más digamos un login unificado, que ese es el nirvana para todos, ¿no? Que no haya que tener para cada recurso educativo un login distinto, sino un single sign-on, como decimos nosotros. No debería de exceder unos $250 $300 de costo por año, o sea, de licenciamiento una vez, más lo que cueste por año la licencia. Entonces, sé que no es un costo espectacular, pero con eso uno tendría casi todo, por lo menos en el caso nuestro, tendría toda la funcionalidad backend y frontend instalada en cada escuela. Después habría que resolver el tema de la conectividad intraescuela, la última milla o el último metro de conectividad, que ese suele ser el problema, ¿no? O sea, uno cree que tiene conectividad, pero después se le conectan 50 alumnos concurrentes y empieza a trastabillar. Entonces ahí, pero eso también se puede arreglar, ¿no? O sea, es un tema de escalabilidad, no es un desafío técnico grande. Entonces, en el caso nuestro sí funciona, creo que es el estándar. Estamos yendo todos hacia estándar, como también estamos yendo hacia el mismo estándar en materia de intercambio de datos. Ahora hay estándares para intercambio de datos de gestión educativa, que digamos, a los que si te suscribes a ese tipo de estándares, no solo puedes servir contenido que el docente vea, sino a su vez extraer esos datos de una forma síncrona o con conectividad eventual. O sea, cuando tengas un ratito de conectividad, mandás esos datos para que un backend más grande, ya de política, ¿no? Ya de sistema educativo más grande, pueda beneficiarse de esos datos para articular dimensiones más arriba de la experiencia educativa, ¿no? Pero la respuesta es sí, y estamos yendo todos hacia ahí. Digamos, muchas empresas, nosotros incluidos, partimos hace años sobre el presupuesto que la conectividad iba a avanzar más rápido que lo que creíamos. En realidad no avanzó, y no es un problema solo acá. Miren que no voy a decir que en Europa es el mismo problema, pero en las escuelas de Alemania uno no puede dar por asumida la conectividad, ¿tá? Entonces, bueno, y en el contexto de Latinoamérica en particular, eso definitivamente es así. Uno, si no tiene un producto que funcione por lo menos como un servidor local, no existe. Así que sí, la respuesta es sí. En el caso nuestro, la versión... Me gustaría escuchar de los tres porque parecen buenos productos, pero definitivamente desde donde estoy, que es obviamente gente del Estado, tenemos que pensar también en esa posibilidad. Más en el producto tuyo, que tiene que ver con algo que es la alfabetización, ¿sí? Me parece contemplarlo. Y si contemplarlo, seguramente me está diciendo que sí. Pero ver si podemos, cuál es el alcance. Estamos hablando de alcance. Gracias. En el caso de nuestro producto, nos hemos encargado de que cada uno de nuestros recursos sean lo más livianos posible. Así que hoy en día, con mala conectividad a internet, igual la aplicación puede funcionar perfectamente. Y con respecto a la versión offline, por temas de recursos en el corto plazo no lo tenemos, pero sí está desarrollándose para el 2019. Eso. In our case, it works with low connectivity. En nuestro caso funciona con baja conectividad, pero sin internet es muy difícil tener la misma experiencia. O sea, es uno de los desafíos que tenemos actualmente. O sea, lo probamos, hicimos nuestros propios programas sin la computadora. O sea, los chicos escriben en un papel y los maestros nos envían las fotos de eso. Nosotros lo digitalizamos, lo subimos, hacemos que funcione la inteligencia artificial y se lo devolvemos en papel. Pero no es la misma experiencia realmente. Para los que tienen que tomar decisiones sobre invierto ahora en comprar microservidores para el colegio y después qué pasa si tengo conectividad, no necesariamente son modelos contradictorios. De hecho, es preferible tener esos servidores igual, aunque haya conectividad. De hecho, Ceibal en Uruguay los tiene. En cada centro educativo hay un servidor de cercanías y se cachea ahí, para los que, perdónenme por los términos técnicos, el 95% del tráfico de cualquier plataforma de las nuestras es estático. O sea, es el mismo contenido que se va a servir. Sobre la parte de inteligencia es la que precisa el backend. Entonces, cuanto más cerca del consumidor final sirvas el contenido, mejor, ¿no? Eso lo hace Netflix, lo hace Spotify, lo hacemos todos, ¿tá? Porque es la manera inteligente de hacer. Entonces, para aquel que esté diseñando una arquitectura, digamos, es una buena decisión pensar en ir primero por servidores locales en cada escuela,
con una mini base de datos de sus usuarios de ahí, que después pueda, a medida que la conectividad vaya creciendo, ¿no? O sea, hay temas de propiedad intelectual que resolver, hay temas de una conectividad eventual mínima, debe de haber a veces para poder hacer ciertas cosas en el backend, pero no necesariamente. Pero se puede empezar por ahí y después cuando la conectividad lo permita, se conectan esos nodos a una nave nodriza, digamos, a un servidor más central, y se puede crecer desde ahí. O sea, no es un camino no es un callejón sin salida, no es una medida temporal. De hecho, es una medida sabia, aun cuando haya conectividad, empezar por microservidores locales. Hola, yo tengo una pregunta, te quería hacer una pregunta en dos partes. La primera, dijiste que estás hace 6 años trabajando en Uruguay y lo que entendí es que se lanzó en el 2017 esta propuesta que mostraste operativamente. ¿Cómo es el proceso hasta que se logra lanzar o si no, qué se hizo en esos 6 años hasta que se sintieron en condiciones de lanzar eso? Y la segunda pregunta es, entiendo que es promisorio encontrar un 7% de avance, pero si hay países que han tenido resultados más contundentes con los que ustedes han trabajado, ¿y qué sucedió con esos resultados? ¿O qué sucedió en ese proceso? Bueno, la primera pregunta, gracias por las preguntas. La primera, no, nosotros estamos activos desde 2013. En 2017 fue que se hizo ese estudio, pero el PAM en Uruguay se largó en el año 2013. En marzo, el primer día de clases en marzo del 2013, se levantó la llave y los alumnos que entraron tenían, y los docentes tenían esto disponible. O sea que eso fue, digamos, el proceso de implantación básico, el primero, fue relativamente rápido. Lo único que tuvimos que hacer, y esto es otro consejo para cualquiera que esté implementando, es integrar las bases de datos de acceso, los login, crear, bajarle la barrera lo más posible. No se puede esperar que el docente sea el que crea la clase y a los alumnos y las cuentas, hay que crearlas de antemano de alguna manera, hay que buscar la vuelta. En Uruguay, como somos poco, lo pudimos hacer, y porque había bases de datos que lo permitían, pero la autenticación, ¿no? El decir quién puede entrar y cómo y a dónde, eso se tiene que automatizar a priori en situaciones ideales para que el docente entra en el caso de Uruguay, su DNI, su clave, y está dentro, y los alumnos lo mismo, y están los alumnos asociados a la clase, y si se cambiaron de clase a la mañana siguiente están en la clase donde tienen que estar. Eso es una barrera fundamental a bajar, si no es donde más se tropieza, ¿no? Cualquier call center de cualquier disciplina en el mundo te puede decir que me olvidé mi contraseña, es la llamada más común. Bueno, eso en el caso de sistemas educativos es la diferencia entre la vida y la muerte, entre existir o no existir. Entonces eso fue lo primero que se hizo en Uruguay, y a partir de ahí, desde 2013, hemos estado, claro, fue seguido por jornadas súper intensivas, románticas, épicas de capacitación en las 19 capitales del país, bajo lluvia, cruzando arroyo, fue un momento legendario de la cuestión, que lo hicimos nosotros mismos, porque Ceibal no tenía todavía la capacitación pronta, entonces nos pidieron, inconscientemente dijimos que sí, y fíjense que estoy hablando que Uruguay es un país que en 5 horas se lo recorre de punta a punta. Si imagino hacer esto para Perú, para Chile, ni empiezo. Eso con respecto a la primera pregunta. La segunda pregunta era con respecto a los efectos. Mira, comparar siempre es complicado, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que de los 3 lugares como referencia nosotros tomamos donde tenemos suficiente volumen como para poder decir, estamos confiados de opinar, que es Uruguay, Alemania y Holanda, que tenemos versiones en eso, en alemán, en inglés, en español y en holandés, de todo este contenido que te decía, y bueno, y en francés y otras cosas, pero portugués. La gran diferencia, si yo miro las curvas de adopción y de utilización y de resultados de Uruguay y Alemania, no difieren sustancialmente. Tenemos un problema básico que es, hay un gran entusiasmo inicial y después decae. Un poco apuntando a lo que decía Marisol hoy, en Holanda es totalmente diferente el patrón de uso, porque en Holanda el objetivo de aprendizaje esperado, el perfil de aprendizajes esperados o el perfil de egreso, depende del país como le llamen. En Uruguay le están llamando, creo, perfil de egreso de los grados, es de dominio público. Los padres saben exactamente qué esperar como aprendizajes para un año dado de sus hijos y participan de esa discusión. Y los docentes no, siguen a rajatabla el cumplimiento de eso. En Uruguay tenemos una dispersión mucho mayor, en Holanda también. Nosotros, esto que mencionaba Marisol del mapeo del curricular, ¿no? Que es fundamental para que el docente se sienta identificado, lo hemos hecho para distintos países, para México, para Chile, para Uruguay, y en cada país es distinto. En México hay una dosificación de los contenidos, semestre 1, lección tanto, o sea, en Uruguay, si yo por una cosa así, los docentes me hacen paro, porque ellos
yo tengo mi libertad de cátedra que yo decido lo que doy cuando lo doy, ¿está? Pero en Holanda eso no es negociable, es parte del pacto social, por así decirlo. Entonces, cuando eso está en la cancha, y no es una dimensión que nosotros hayamos definido ni que nadie haya definido, es algo que ya está ahí, ¿tá? El perfil de uso es increíble, ¿tá? Tiene sí el entusiasmo inicial, pero tienes un uso sostenido durante todo el año, tienes islas de utilización muy sólidas, ahí donde te dice cuántos alumnos en una clase lo utilizaron consistentemente por cuántas semanas ininterrumpidamente. Ese es nuestro digamos, estándar oro de utilización, o cuántos alumnos lo han utilizado. Cuando yo escuchaba acá Tiago mencionar el tema de o lo usan o no, es exactamente así, o sea, solo podés garantizar cierta continuidad en los resultados si podés garantizar una continuidad en el uso. Bueno, si lo mirás en Holanda es continuidad en el año, si lo mirás en Alemania o en Uruguay, donde se da libertad de utilización al docente, donde no podemos meternos, y ojo, miren que Ceibal se mete, y Ceibal me dice, úsenlo tanto, pero como no es la NEP, la administración no puede meterse tanto, el patrón es muy claro, o sea. En Holanda tenemos un resultado muchísimo mayor, o sea, no lo puedo cuantificar ahora porque sería un atrevimiento de mi parte porque no hemos conducido un estudio sistemático, pero sí podemos comparar a un alumno contra sí mismo, digamos, y han habido saltos de 40-50% dentro del mismo año en 3 meses de utilización. En el pasaje entre el recurso de libro, porque digamos nuestro partner en Holanda antes proveía libros y ahora provee digital, ¿no? Pero no es que provea el mismo libro digitalizado, provee un recurso totalmente distinto, que tiene la misma cobertura curricular, pero es otro producto. No es el libro, como se mencionaba hoy por acá, no es el libro digitalizado, es otra cosa. Y en ese cambio el salto ha sido de 40-50% al cuarto mes de utilización.